La estrategia busca responder 3 preguntas básicas. Si las organizaciones están diciendo que los datos son un activo, deberíamos de preservarlos de la misma manera que lo haces con el dinero que tiene tu organización. Entonces necesitamos entender que este tema del gobierno de datos es una función de negocio. Las organizaciones se están dando cuenta de eso, ¿no? Que la IA no era mágica, que había que hacer algo antes. Tienes todo el presupuesto de la empresa, pero necesito que el siguiente lunes hables de manera fluida chino mandarín. No importa cuánto dinero te dé, no vas a lograr ese objetivo. Están queriendo comerse esa manzana sin tener siquiera el árbol, ¿no? Hay que empezar a sembrar, poner las bases para que en algún punto pues puedas obtener esa manzana deliciosa o esos datos o esa IA que le va a aportar valor a tu organización. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Hoy estamos con Ramón Hernández, empresario, experto en datos, más de 18 años de experiencia como empresario, 14 como empleado, y nos va a contar justamente sobre su experiencia. Ramón, bienvenido a Tech for Business Podcast. Gracias por aceptar la invitación. Miguel, muchas gracias. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos ustedes. Ramón, para la audiencia, ¿quién es Ramón Hernández? Bueno, mi nombre es, bueno, ya lo dijiste, Miguel, soy Ramón Hernández, soy mexicano, empresario desde hace 18 años y me gusta describirme como creyente del trabajo voluntario como un medio para mejorar nuestra sociedad. Creo mucho en esa parte. De hecho, cuentan que en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en tu currículum, en tu hoja de vida, poner el trabajo voluntario incluso sirve para de repente obtener mejores oportunidades profesionales. En América Latina parece que eso no está tan desarrollado, pero pienso que podríamos mejorar mucho nuestras sociedades trabajando en temas de trabajo, bueno, trabajando el tema del voluntarismo, ¿no? Hacer trabajo voluntario. Interesante, Ramón. Y eres un experto en datos. Cuéntanos, por favor, sobre tu experiencia laboral. Pues mira, Miguel, a pesar de que, bueno, tengo 30 años, 32 años de vida profesional y todos prácticamente con alguna relación con el tema de los datos, desde hace 10 años me pasó algo que me encontré el DIMBOK, que es un marco de referencia en temas de la gestión de datos. A mí me gusta presentarles o hacer la analogía del PMI, el Project Management Institute, que tal vez es mucho más conocido en el medio, que es una asociación sin fines de lucro para el tema de cómo gestionar de la mejor manera tus proyectos. Y ellos tienen un estándar que se llama el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. No, yo mucho tiempo llevé proyectos, hice la certificación PMP, y entonces estaba mi cabeza muy alineada, digamos, con este tema de los marcos de referencia, y cayó a mis manos por azares del destino, el DIMBOK, la primera edición del DIMBOK allí hace aproximadamente 10 años. Y pues bueno, me enamoré, ¿no? Me encantó la manera en que abordaban el tema. Y ahí tomé una decisión de empresa, digamos, que nos enfocamos únicamente a temas de la gestión de datos, del gobierno de datos, de la estrategia de datos, de los modelos de madurez. Y eso es lo único que hacemos desde hace 10 años para acá. ¿Y qué fue lo que más te cautivó en ese momento? Creo que las cosas muchas veces lo cautivan a uno como a partir de una necesidad o de un problema que uno ve resuelto. Cuéntanos un poco más sobre qué fue lo que más te llamó la atención. Mira, Miguel, algo que me pasó ahí que se me hizo muy interesante es que decimos aquí en México que me empezaron a caer los 20, o sea, me empecé a decir, esto
muchas de las cosas que yo leí en el DIMBOK empezaron a explicarme muchas de las cosas que yo hacía bien desde antes. Ahí las vi escritas por primera vez y dije, mira esto que hago, aquí está el soporte de esto que yo he hecho sin mucha, un poco con el sentido común. Y también encontré ahí muchos de los errores que yo había cometido. Ahí vi por qué es que eran errores, porque esas cosas que yo había cometido profesionalmente como errores, ahí encontré la respuesta y el porqué de esos errores. Entonces, esta combinación de la confirmación de cosas que yo hacía sin saber que las hacía bien y de la confirmación y entender por qué estaban mal algunas de las cosas que yo hacía, fue lo que me encantó. Además que yo le di mucho potencial, ¿no? O sea, me pareció que podía tener mucho potencial y aportar mucho valor para las organizaciones y fue que ahí empezamos esta nueva reinvención, digamos, de mi carrera y de lo que hacía la empresa desde hace 10 años. Para ti entonces esto fue como encontrar una receta al éxito de repente corporativo. Cuéntame un poquito más de qué se trata esa receta. Pues mira, la receta ahí de éxito corporativo lo que fue es encontrar algo que le aportara valor a los clientes, ¿no? Eso fue lo que encontramos ahí nosotros como empresa y vimos que esto podía tener muchas oportunidades, aunque te diré, Miguel, que nos tardó porque empezamos hace 10 años y fue trabajar, trabajar, trabajar mucho hasta aproximadamente hace 4 años que fue que empezó en realidad a despegar y empezamos a ver los frutos de todo ese trabajo y de toda esa idea que tuvimos hace 10 años. Y para las personas que no conocen el DIMBOK ni Dama, ¿nos puedes contar un poco tres puntos claves de Dama, tres puntos claves del DIMBOK? Claro que sí, mira, DAMA significa Data Management Association. Es la asociación de profesionales en gestión de datos más grande de todo el mundo. Están en muchísimos países, tienen capítulos en muchos países, por ejemplo, en Colombia, en México, en muchos países de América Latina tienen capítulos, es decir, existe una representación y ahí se reúnen todos los profesionales de esos países para compartir experiencias y para desarrollar su conocimiento, ¿no? A adquirir nuevas habilidades. Eso es Dama. Nació en los 80 y bueno, pues ahora ha ido consolidándose en todos estos años y bueno, pues es hoy por hoy la asociación de profesionales en gestión de datos más grande de todo el mundo. Y ellos crearon un marco de referencias, una serie de buenas prácticas que tú debes seguir. Lo hicieron en un compendio que le llamaron DMBOK, Data Management Body of Knowledge, digamos un cuerpo de conocimiento, un marco de referencia de las mejores prácticas o de las prácticas que más valor han demostrado de manera consistente en las organizaciones alrededor de todo el mundo y todo esto lo consolidaron en esto que le llaman hoy el DMBOK, Data Management Body of Knowledge. ¿Para qué empresas fue escrito? ¿Para empresas, microempresas, medianas, grandes, corporaciones? Mira, pienso que si bien el DIMBOK te dice que aplica, digamos, para cualquier tamaño de organización, en mi experiencia te diría que valor lo obtienen las organizaciones medianas hacia arriba, es donde creo que pueden obtener el mayor valor o se puede aplicar de manera mucho más directa todas estas buenas prácticas. En empresas pymes, pienso que puede ser contraproducente que estés tratando de aplicar todas esas buenas prácticas en tu organización. Ahí hay que ser más selectivos y solamente quedarte dicen que de la moda lo que te acomoda, pues aquí es quedarte solamente con lo que aplica, con las cosas mínimas que tú deberías de tener en cuenta en tu organización. Buenísimo. Y es que esto nos abre la conversación para nuestro core en Tech for Business. Es estrategia, casos prácticos y conversación práctica. Entonces, ¿tú podrías contarme, por favor, sobre alguna experiencia que hayas tenido con algún cliente que te dejó algún aprendizaje que de repente puede ser valioso para la audiencia?
Sí, claro, mira, hablando de estrategia, que me gusta mucho eso por eso me llamó mucho la atención cuando me invitaste aquí a participar en tu podcast, cuando hablabas de la estrategia, porque lo que yo veo, a mí me gusta explicar el tema de la estrategia. Probablemente muchos ya hayan dado explicaciones similares aquí en el podcast, pero digamos, yo veo la estrategia en el mundo de los datos. Me gusta a mí hacer la analogía de un árbol de manzanas, ¿no? Las organizaciones hoy quieren comerse esa manzana deliciosa, roja, jugosa que puede estar saliendo del árbol. ¿Qué sería eso en el mundo de los datos? La inteligencia artificial o el tema del machine learning, todos estos temas de la analítica predictiva, prescriptiva. Eso es esa manzana deliciosa. El tema es que para que tú puedas comer esa fruta deliciosa, pues primero tienes que tener una tierra que sea de buena calidad, poner ahí la semilla o no sé cómo nazcan el tallo ahí para que empiece a echar raíces, que se empiece a formar el árbol, que empiece a dar las hojas, regarlo, cuidarlo y con el tiempo, en algún momento, te va a dar esas manzanas deliciosas, esos productos de datos, estos temas de datos interesantes. El problema que están enfrentando muchas organizaciones es que se quieren comer esa manzana deliciosa, pero todavía no han plantado la semilla de la cual van a ser el árbol que genera la planta, la flor, que se convierte en esa fruta deliciosa. Entonces, están, digamos, queriendo comerse esa manzana sin tener siquiera el árbol. Y eso es un poco lo que yo veo como el tema de la estrategia, ¿no? Hay que empezar a sembrar, poner las bases de lo que tú tienes que ir haciendo para que en algún punto pues puedas obtener esa manzana deliciosa o esos datos o esa IA que le va a aportar valor a tu organización. Muchas personas dirían acá, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces muchos empresarios o líderes empresariales dicen, sí, sí, pero es que yo necesito igual vender más, yo necesito moverme rápido. Yo no me puedo quedar esperando a que el árbol crezca porque se me acabó mi negocio, ¿cierto? Y la competencia Claro. me ganó mercado. ¿Tú cómo manejas esa expectativa y ese afán corporativo a Bueno, lo que decía alguien que es primero, de acuerdo al diccionario, es primero la gallina y luego es el huevo, ¿no? De acuerdo en mira, el diccionario, pero digamos, lo que tratas de hacer, el tema de estrategia contra lo que pudiéramos pensar nosotros, a veces pensamos que es algo reservado para los iluminados o para las grandes, para solo el Olimpo en las organizaciones. Pero es mucho más simple la estrategia. La estrategia, desde mi punto de vista, busca responder tres preguntas básicas. Busca responder dónde estamos, que sería tu punto a dónde queremos ir, que sería tu punto B, y luego, ¿cómo le hacemos para llegar del punto A en el que estoy al punto B al cual quiero llegar? Entonces, nosotros les ayudamos ahí a las organizaciones a identificar ese punto A, identificar ese punto B, y los ayudamos a, a que se puedan mover de ese punto a ese punto B en el que quieren estar. Otro componente interesante que tienen las estrategias es que te dicen muchos autores que más que o más importante que decir qué cosa vas a hacer en la estrategia es dejar muy claro qué es lo que no vas a hacer. Es decir, a ver, mi estrategia incluye esto es lo que yo voy a hacer, de aquí no me voy a desviar y hay muchas cosas en el camino que vas a dejar de hacer. Entonces, eso es tener una buena estrategia, desde mi punto de vista. ¿qué es lo más difícil de ese camino? ¿Qué pregunta tan interesante, Miguel? Mira, pensaría que primero lo más difícil es entender que la estrategia es como tratar de estar a 10,000 pies de altura. Hay clientes con los que me toca llegar para ver estos temas de estrategias de datos y de repente dicen, no, revisa mi tabla o revisa mi reporte o revisa la calidad de este reporte. Y le digo, oye, yo no vengo a hacer eso, ¿no? Si bien dice que te voy a hacer una estrategia de datos o vamos a trabajar temas de datos, si yo me meto a ese nivel de detalle, entonces pierdo esta vista del bosque o esta vista de 10,000 pies de altura. Tienes que estar viéndolo desde un punto de vista estratégico a más alto nivel para no perder toda esa visión y poder
dar las recomendaciones para que la organización pueda seguir el camino que están buscando para llegar de ese punto A ese punto B sin perderse y sin desviarse. Entonces tú no le tienes miedo a decir que no. Eh, no, muchas veces te contratan y contratan muchas empresas contratan a los consultores para que digamos las cosas difíciles. O sea, que le digas, no, esto no se puede, estás mal, pienso esto. Entonces, antes me daba un poco más de miedo, ¿no? Las primeras veces cuando no tienes tanta experiencia, decías, el cliente siempre tiene la razón. Y no siempre, ¿no? Contratan para eso. Muchas veces aprecia a alguien que digas esas cosas. Y hay organizaciones que bueno, que si tú lo dices estando adentro de la organización, nadie te hace caso. Pero si viene un consultor externo y dice exactamente lo mismo, dicen, ay, qué inteligente, qué brillante, vamos a hacer lo que dijo el consultor. Entonces, pasan las dos cosas, que hay organizaciones que necesitan que alguien externo venga a decirlo y también tú como consultor tienes que decir las cosas que no están bien o las cosas que tú consideras desde tu punto de vista que están mal hechas por los clientes y que no deberían hacer. Bueno, y ahora pensando en esa experiencia práctica que has tenido, en la cantidad infinita de clientes que has tenido, porque siento que es una empresa, digamos que bastante experta en gobierno de datos. ¿Cuáles son esos 3 puntos clave en los que tú ves que un patrón, ejemplo, la calidad de los datos es malísima en todas las organizaciones y nadie le presta atención, ¿cierto? ¿Cuáles son esos puntos clave que tú crees que la audiencia puede llegar a valorar y decir, sí, yo como que necesito estrategia de datos o gobierno de Ah, datos? fíjate, uno primero, Miguel, sería que pensar que muchas veces le decimos, oye, tienes una estrategia de datos, muéstrame tu estrategia de datos. Y te muestran un stack tecnológico. Te dicen, mira, aquí tengo esta base de datos y tengo esto y tengo aquí, tengo acá y voy a hacer esto. Pues bueno, la estrategia de datos no es eso, ¿no? No es un stack tecnológico, no es eso. Entonces, confundir un poco lo que es una estrategia de datos, que es una serie de acciones que tú tienes que hacer. Te decía, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Y cómo le hago? Eso es lo que formaría parte de tu estrategia de datos. La otra, pensar que, decía algún cliente, que la calidad de datos, retomando el ejemplo que ponían Miguel, se agradece, pero cuesta, ¿no? Entonces todos quieren buena calidad, pero nadie quiere pagar por esa buena calidad. Lo que tienen que reconocer las organizaciones es que tú necesitas una estructura, bueno, una estructura de gestión y de gobierno alrededor de tus datos para que en realidad puedas obtener el valor y tener la calidad que se espera de tus datos. Entonces necesitas eso, esa sería la segunda. Y la tercera, pensar que cuando estamos hablando de estrategia de datos, de gobierno de datos, estamos hablando de tecnología. ¿No? Y no, estas cosas no tienen que ver necesariamente con tecnología cuando estamos hablando desde el punto de vista estratégico. Tiene más que ver con las personas, con cambiar la manera en la que las personas se relacionan con los datos. Y dicen que nos relacionamos con los datos de tres formas. O si tú haces algo con datos, solo haces una de estas tres cosas. O defines datos, o creas o capturas datos, o usas los datos. Entonces, lo que tratamos de hacer en el tema de gobierno de datos es cambiar la manera en la que las personas definen, crean y usan datos. Tuve un invitado en este foro que era un líder, o es un líder de una gran corporación y es experto en gobierno de datos. Y me decía, mire, es que el problema es que el tema del gobierno de datos, nadie se lo agradece, nadie, digamos, que trabaja en gobierno de datos es quien figura y resulta más bien un tema, digamos que operativo, aburrido, del que no necesariamente todo el mundo quiere hablar o el de que nadie quiere hablar. ¿Qué opinas de eso? Sí, concuerdo. De hecho, yo cuando comento estas cosas, yo digo que yo soy la parte no sexy de los datos. Yo antes decía que era la parte aburrida, un poco coincidiendo con esta persona que comentabas, pero yo
como le decía aburrido, me decía, no, pues si no vendes nada y le dices que es aburrido, pues menos vas a vender. Por eso lo cambié y ahora digo que es la parte no sexy de los datos. Y yo les digo un poco en broma, un poco en serio, que pues estamos hablando aquí de gobierno de datos, estamos hablando de datos y por eso me ves con SAC. Si yo fuera un científico de datos, probablemente traería algún tinte en mi cabello, traería algunos tatuajes, traería alguna camisa diferente, ¿no? No, yo hago la parte no sexy. Y tiene mucha razón esa parte porque son la persona que te decía, porque lo que hacemos nosotros en el tema de gobierno de datos es crear los cimientos sobre los cuales se montan toda la parte sexy de los datos, toda la parte de analítica, de inteligencia artificial, necesita esto que nosotros hacemos. De hecho, yo les decía que si tú creas una casa, tú necesitas invertir mucho en los cimientos. Invierten mucho en los cimientos. Estaba con un arquitecto conversando hace un par de semanas y me decía que cuando ellos están haciendo una casa para sus clientes, cuando terminan la parte de cimentación, les dice, tómense una foto con sus cimientos. Dice, esto es lo más caro y es la última vez que lo van a ver porque yo voy a empezar ya a construir, queda bajo tierra y ahí empieza tu casa. Donde más le invertiste es en los cimientos. Entonces, pues sí, es la parte que no se ve en las organizaciones. ¿Cómo despertar entonces esa necesidad? Ya nos diste una analogía muy interesante, pero luego hay gente que todavía no lo ve. ¿Cómo despertar esa necesidad como tipo, véndeme un proyecto de gobierno de datos? Ya, mira, a mí me gusta, a mí me gusta mucho usar analogías para tratar de hacer más simples los conceptos que pueden ser complejos o difíciles de entender o de asimilar. Yo lo que les digo es, lo que buscamos nosotros como gobierno de datos es gestionar algo que hoy las organizaciones están diciendo que son los datos como un activo. ¿Ves que dicen en inglés un data asset? Las organizaciones manejan muchos otros activos. Un activo muy importante es el talento humano, las personas de las organizaciones. Y bueno, para gestionar ese activo de las organizaciones, pues estas organizaciones crean un área de recursos humanos que cuida y desarrolla a ese activo tan importante. Si tú tienes la computadora o el escritorio que te dan, hay un área que gestiona ese activo fijo. Si tú tienes el dinero que tiene la organización, pues tú gestionas y gobiernas lo que se hace con ese dinero de las organizaciones. Entonces, si las organizaciones están diciendo que los datos son un activo, deberíamos de crear alrededor de esto también unas estructuras que te permitan gobernar esos datos, obtener el mayor valor, preservarlos, de la misma manera que lo haces con las personas, con la computadora o con el dinero que tiene tu organización. Entonces necesitamos eso y necesitamos entender que este tema del gobierno de datos es una función de negocio. Yo les digo que mi sueño en el tema de gobierno de datos es que imagina una empresa, la que quieras, que digan, oye, en el 2027 necesitaríamos el área de recursos humanos, ¿no? O sea, nadie, ninguna empresa en su sano juicio cuestionaría el hecho de no tener un área de recursos humanos el siguiente año. ¿Y qué hace el área de recursos humanos? No hace nada, ¿no? Lo mismo me gustaría que pasara con el tema de gobierno de datos, que así como hoy suena ilógico que yo te diga, oye, ¿y si quitamos el área de recursos humanos? Que así pasara con el área de gobierno de datos. Pero es un trabajo de cambiar la mentalidad, cambiar la cultura de las organizaciones y que entiendan el verdadero valor de los datos. Hay un gurú en temas de la gestión de datos que se llama James Price, que tiene una frase maravillosa que a mí me encanta. Dice que si las organizaciones cuidaran su dinero de la misma manera que cuidan sus datos, dice que muchas de ellas quebrarían en pocas semanas. Una cosa es lo que te dice la organización, te dice, yo soy data driven, yo quiero ser impulsada por los datos, y otra cosa es el compromiso
que tiene. Cuando le dice, oye, hay que contratar a una persona, un responsable de gobierno de datos. No, no, no. Que Pedrito en sus ratos libres lo haga, ¿no? Oye, necesitamos esto. No, no, no. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen adentro las organizaciones. Yo quiero implementar inteligencia artificial en mi organización, pero no tengo gobierno de datos. ¿Será que puedo implementar de forma exitosa inteligencia artificial sin tener gobierno de datos? Te diría que como buen consultor, te diría depende. Depende si la inteligencia artificial es, no sé, si eres un abogado y quieres aplicar inteligencia artificial, o es una firma de abogados y quieres aplicarla para poder consultar o resumir más fácil las leyes o encontrar referencias, etcétera, algo que ya está escrito, que está desarrollado y que no depende de ti, o quieres utilizarla para optimizar algunas tareas repetitivas, probablemente podría ser exitoso sin tener un tema de gobierno de datos en ese tipo de inteligencia artificial. Pero si tú quieres que tu inteligencia artificial consulte tus datos operativos, consulte tus facturas, consulte tus clientes, consulte lo que vendes, y sobre eso quieres que la IA te conteste preguntas, ahí sí te diría que necesitas primero trabajar los cimientos, porque si no pasa lo que te contaba del árbol de las manzanas. O sea, necesitas tener ese árbol que dé las flores y que se convierten en manzanas. Entonces, en algunos puntos podrá ser exitoso con la IA, el ejemplo que te ponía, y en algunos otros sí necesitas trabajar estos temas del gobierno de datos previo a la IA. Por eso es que te contaba, Miguel, que de unos 3 o 4 años para acá, el número de llamadas y de propuestas que hemos presentado se ha incrementado muchísimo porque las organizaciones se están dando cuenta de eso, ¿no? Que la IA no era mágica, que había que hacer algo antes. Pues Ramón, ya me vendiste el proyecto. Quiero implementar gobierno de datos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es entender las cosas que hoy está haciendo bien tu organización con los datos, las cosas que no está haciendo bien y las cosas que ni siquiera sabía que tenía que hacer. Entonces, eso lo haces mediante una evaluación de madurez, una evaluación de capacidades en gestión de datos. Existen muchos modelos en el mercado. A mí me gusta ejemplificar esto con el hecho de aprender un idioma extranjero. Por ejemplo, si yo quiero aprender inglés, pues tú puedes medir tu nivel de inglés con el TOEFL, con el GMAT, con el TOEIC, con el de la Unión Europea. Cada uno de esos son diferentes modelos que miden lo mismo, miden tu capacidad para hablar un idioma extranjero. Y cada una tiene diferentes puntuaciones y escalas. Bueno, lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que entender que también están las capacidades de la organización para gestionar sus datos. Y me gusta a mí poner el ejemplo de los idiomas, porque si yo te dijera en este momento, espero que no hables japonés o chino o mandarín, ¿no? Si hablas chino o mandarín ya no va a funcionar mi ejemplo y mi chiste o mi anécdota, ¿no? Pero suponiendo que no hablaras chino o mandarín y yo te digo, Miguel, tienes todo el presupuesto a tu disposición de la empresa, pero necesito que el siguiente lunes hables de manera fluida chino mandarín, porque hay una negociación muy importante para la organización y tú la vas a llevar, ¿no? Tú tienes que hablarlo. No importa cuánto dinero te dé, no vas a lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque son capacidades que nosotros tenemos que desarrollar. De la misma manera, las organizaciones tienen que entender que esto de gestionar y gobernar los datos son capacidades que tienes que ir desarrollando, ¿no? Entonces, es algo en el tiempo, es un proceso de mejora continua. Así como nunca terminamos de hablar bien un idioma extranjero y conforme va pasando el tiempo, cada vez vas hablando mejor, digamos, vas mejorando tus capacidades. Lo mismo pasa con las organizaciones en el tema de gestionar sus datos. Poco a poco van a ir gestionando mejor sus datos. Que eso es de las primeras cosas que le tienes que vender a la alta dirección. O sea, que entienda que es un proceso
de mejora continua, que no quiere decir que en 3 meses ya vas a ser maravilloso. Quiere decir que en 3 meses vas a estar mejor que como estabas hoy. Y en otros 3 meses vas a estar mejor que como estabas hace 3 meses y como estabas al inicio, ¿no? Pero es un proceso continuo. Bueno, Ramón, ¿y cuánto tiempo voy a depender de ti para diseñar esa estrategia? Bueno, una estrategia se hace relativamente en poco tiempo, ¿no? No sé, entre 2, 3 meses, tú haces una evaluación y puedes ayudarle a la organización a generar esa estrategia de datos que como punto a tener en cuenta es que siempre tiene que estar alineada con la estrategia de negocio. Digamos, no vamos a hacer cosas con los datos simplemente por el gusto de hacer, porque lo sé hacer o porque lo puedo hacer. Siempre, todas las decisiones que tú hagas con los datos, tienes que lograr responder o lograr ubicar a qué objetivo de negocio estás apoyando. Esto le pasa a muchas organizaciones que trabajan sin una estrategia de datos. Les pasa eso, están trabajando en muchas cosas que ya cuando lo ves dices, bueno, ¿y esto en qué apoya al cumplimiento de objetivos de negocio? No, pues no sé, pero está divertido o o está a la moda, ¿no? O es lo último en tecnología, pero si tú no logras identificar o responder perfectamente eso que tú estás haciendo con los datos, a qué objetivo de negocio está ayudando, mejor no lo hagas. Entonces esa es la parte para revisar. Tengo muy poquito presupuesto. ¿Será que puedo hacer un proyecto de gobierno de datos? Sí puedes hacerlo. De hecho, es más, de hecho hay un enfoque, hay un autor que se llama Robert Sainer, que tiene un enfoque que se llama gobierno de datos no invasivo. Y él parte de la premisa de que todas las organizaciones ya tienen un gobierno de datos. Él te dice que ese gobierno puede ser informal, ineficaz, ineficiente, pero parte de la premisa de que todas tienen un gobierno de datos y parte también de la premisa de que todas pueden mejorar. Entonces, con poco esfuerzo, tú puedes empezar a ver resultados de gobierno de datos sin tener que invertir mucho. Lo que tendrías que invertir por lo menos es una persona, yo digo que desayune, coma y cene gobierno de datos todos los días en tu organización. Ese sería lo mínimo, el mínimo compromiso que deberías de tener tú como organización. Una persona, tiempo completo, dedicada a estos temas del gobierno de datos y puede ir haciendo cosas que aporten valor para las organizaciones. Puede ir generando mucho valor con las cosas que va haciendo y no necesitas tantas inversiones en tecnología, porque te decía que no tiene que ver con tecnología. El principal reto son las personas, después los procesos y en tercer lugar la tecnología. Entonces, si tú trabajas en las personas y en los procesos, puedes obtener valor interesante. Llega un punto en tu organización que probablemente sí necesites tecnología, ¿no? Si no tienes tecnología, pues no vas a poder escalar, no vas a poder llegar a toda la organización, pero sí puedes con poco presupuesto empezar a generar resultados interesantes en tu organización. Pensando en cerrar aquí con broche de oro la conversación, ¿qué recomendación tú le darías a un líder empresarial para que tenga el mayor éxito posible implementando un proyecto de gobierno de datos? Pues mira, primero que, que invierte en temas de capacitación, porque hablar de nuevos conceptos, que yo te hable de dimensiones de la calidad de datos de referencia, de metadatos, de metamodelos, o sea, dices, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Entonces, necesitamos poner el piso parejo para que todos entendamos exactamente lo mismo. Entonces, invertir un poco en capacitación para entender de qué va este tema de los datos. Después, hacer su evaluación, entender en dónde estás, qué es lo que estás haciendo y de ahí, con ese en dónde estás, empezar a trabajar el tema de la estrategia, es decir, a dónde quiero ir yo como organización
en el punto de vista de los datos. Entonces, con esas tres cosas, capacitación, evaluación de madurez y crear una estrategia, bueno, y esa estrategia tiene que generar iniciativas de datos que tú las vas a poner en una hoja de ruta. Con estas cosas, pienso que las organizaciones tendrían mucha más claridad y podrían tomar mejores decisiones en el tema de los datos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escuchar este experto en gobierno de datos, Ramón Hernández, una persona que tiene más de 32 años de experiencia en el mundo laboral y 18 años como empresario. Ramón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero vernos en una próxima edición de este podcast. Muchas gracias, gracias Miguel y un saludo a todos los que nos escuchan. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.